estudiante de la Escuela Normal Superior de Corozal, cursando el 5º semestre en San Onofre. Mi grupo está conformado por Diana Aguilar, Sandra Chávez, Lady del Toro, Alcidia Guerrero, Ana Sofía Muñoz y Amelia Guardo. Hoy queremos hablarle de un tema muy importante: el componente químico. Pero primero que todo queremos hablarle un poco acerca de lo que es la química. Aquí la dejo con mi compañera Diana Aguilar, que es muy experta en el tema y le va a hablar un poco acerca de eso. Mi nombre es Diana Aguilar y les voy a hablar de la química. Bueno, la química es la ciencia que estudia la composición, la estructura, las transformaciones que se pueden presentar en la materia. Hay muchas clases de química. Está la química general, que la química general es la rama que estudia las leyes, los fundamentos y los principios básicos comunes de todas las ramas de la química. La química inorgánica estudia la integración de la formación, la composición, la estructura, reacciones químicas de los elementos y los compuestos inorgánicos, como su nombre lo indica, inorgánica. Viene la química orgánica, estudia los compuestos del carbono y todas sus reacciones. La química analítica se divide en dos: análisis cualitativo y análisis cuantitativo. ¿Qué es la química analítica? Tiene como finalidad el estudio de la composición química de los diferentes métodos. El análisis cualitativo identifica los elementos compuestos de una porción de materia con base a sus propiedades físicas. El análisis cuantitativo determina la cantidad precisa de cada uno de los componentes de una muestra o de cualquier sustancia. La bioquímica pretende descubrir la estructura, la organización, las funciones de la materia viva en términos moleculares. Esto hace parte no solamente de la rama química, sino de la biología. La fisicoquímica, ahí ocurren diversas ciencias como lo es la química física, termodinámica, electroquímica, mecánica, cuántica, donde funciones matemáticas pueden representar interpretaciones a niveles moleculares y átomos estructurales. Está la química nuclear, trata de los cambios naturales, artificiales en los átomos, más precisamente en los núcleos, así como también en las reacciones químicas de sustancias que son radioactivas. Y por último que está la química farmacéutica. La química farmacéutica, aquí podemos ver unos ejemplos, las pastillas, estas pastillas que sirven para la migraña. Ustedes saben que hacen un proceso químico y de ahí depende hasta la salud de uno como ser humano, porque de esta química farmacéutica. Esta química farmacéutica es el estudio y la búsqueda y la sintonización de compuestos orgánicos e inorgánicos, pero para ser utilizados en la rama de la medicina, así como les dije. Por ejemplo, estas pastillas sirven para el calcio, hay complejo B, hay muchas. Esta química está encaminada para curar ciertas enfermedades. Muchas gracias. Los dejo con mi compañera. Hola, soy Diana Patricia Díaz Guerrero y hoy vengo a hablarles acerca de los elementos químicos. Un elemento químico es un cuadrito de la tabla periódica. Se representa por una o dos letras. La primera letra va en mayúscula y la segunda en minúscula. Obviamente cuando se escriban con dos letras. Existen 118 elementos químicos en la tabla periódica. Algo que se inventó Dmitri Mendeleev en 1869. En ella los organizó por número atómico, configuración electrónica, propiedades químicas como la reactividad, agentes químicos, agente oxidante, reductor o inerte. La definición exacta de elementos químicos son sustancias puras que no se pueden dividirse en otras más simples por métodos químicos. Esto significa que no importa lo que hagamos químicamente, un elemento siempre va a ser un elemento. Ahora voy a continuar hablándole acerca de los compuestos químicos.
¿Qué son compuestos químicos? Son sustancias puras formadas por dos o más elementos químicos de la tabla periódica. Son representados a través de una fórmula química. Un ejemplo, la fórmula del agua, H2O, que significa dos átomos de hidrógeno más uno de oxígeno. Otro ejemplo de compuesto es agua oxigenada, que está representado, como lo ven aquí, H2O2. Otro ejemplo, agua destilada, que está representado por el H2O. Y el otro ejemplo que les tengo aquí es el cloruro de sodio o sal común, que está representado por NaCl, cloruro de sodio. Como verán, cada compuesto tiene una fórmula química y esta es única para cada compuesto en cualquier parte del mundo. Siempre va a ser la misma fórmula química. En la tabla periódica se distinguen dos grandes grupos, que son los metales y los no metales. Si le agregamos a los metales una molécula de oxígeno, le agregamos oxígeno, vamos a obtener una familia que son los óxidos básicos, como pueden ver aquí en la imagen. Por otro lado, si a los no metales le agregamos oxígeno, vamos a obtener una familia que son óxidos ácidos. Y aquí teníamos dos familias, el óxido ácido que viene del no metal y el óxido básico que viene del metal. Si le agregamos al metal una molécula de agua, vamos a obtener otra familia que son los hidroácidos. Por otro lado, si a los no metales le agregamos la molécula de agua, vamos a obtener los oxácidos. Por otro lado, tenemos una familia muy pequeña. Si a los no metales le agregamos hidrógeno, nos va a dar una familia muy pequeña que se llama hidrácido. Y si a los metales le agregamos hidrógeno, nos va a dar hidroduro metálico. El hidrácido, el hidroácido y los ácidos se unen, obtenemos un producto que es la sal. Y además obtenemos un subproducto que es el agua. Gracias. Soy Alcidia Guerrero Blanco y les vengo a hablar un poco de lo que es la materia. La materia es una sustancia, posee una masa y ocupa un lugar en el espacio como cualquiera de estos objetos que tenemos aquí. Es una materia. Tiene propiedades generales que son la masa, el peso, el volumen, la inercia y la impenetrabilidad. La masa la podemos identificar de esta manera. La masa igual a 1 kilogramo, que la masa equivale a 1 kilogramo que es igual a 1000 gramos. A 1 kilogramo que es igual a 1000 gramos. El peso es la fuerza gravitacional de que ocupa un cuerpo. El volumen es la cantidad ocupada en un espacio y equivale, 1 litro es igual a 1000 mililitros. Luego viene la inercia, que es la conservación del estado que ocupa un lugar en un espacio. La impenetrabilidad es cuando dos cuerpos no pueden estar en un mismo espacio al mismo tiempo. Luego vamos con las propiedades específicas. Se las voy a mencionar aquí en el tablero para que ustedes las observen, como son la densidad, el punto de fusión,
el punto de fusión, la conductividad, la dureza, conductividad, dureza, ductibilidad, y organoléptica, que como su nombre lo indica, puede ser percibida por medio de los órganos de los sentidos. Ahora vamos con los estados de la materia. Los estados de la materia son 3, como son sólido, que es esto que pueden ver aquí. Esto es un estado sólido de la materia. El estado líquido, que es este que pueden ver aquí, es el estado líquido de la materia. Y el estado gaseoso, como ustedes pueden ver, este es el estado gaseoso. Si lo echamos en un recipiente, se va a cubrir todo el envase que lo ocupa. Luego hay un cuarto estado que lo llamamos plasma. Es aquel donde los átomos están formados por electrones negativos y iones positivos. También tienen algunas características, que es la carga eléctrica más. Bueno, pues, muchas gracias. Los dejo con mi compañera. Hola chicos, mi nombre es Ley del Toro y voy a hablar un poco acerca de los cambios físicos de la materia. Estos se producen por aumento de temperatura o por disminución de temperatura. Sí, no veo. Los que ocurren por aumento de temperatura son fusión, vaporización y subliminación. La fusión es cuando se calienta un sólido y llega el momento en que se convierte en líquido. Tenemos un ejemplo que tenemos un material sólido como lo es la vela. La vela la calentamos de esta manera y automáticamente se va convirtiendo en líquido. ¿Ve? Como podemos ver, el líquido va cayendo. Y la vaporización es cuando calentamos un líquido y se transforma en un gas. La subliminación es cuando se cambia de estado de la materia sólida a un estado gaseoso, sin pasar al estado líquido. Lo que ocurren por disminución de temperatura son solidificación, condensación y subliminación inversa. La solidificación es el proceso inverso a la fusión porque se convierte de líquido a sólido por una disminución de temperatura. Tenemos el ejemplo. Aquí tenemos el líquido, lo colocamos en un recipiente, lo dejamos a temperatura baja y automáticamente se va convirtiendo en un material sólido. La condensación es el proceso inverso a la evaporación porque un gas se transforma en líquido. La subliminación inversa es cuando un material pasa de estado gaseoso a una transformación sólida. La transformación de la materia es la transformación de la materia. Es en la que se altera la composición de la materia. Por ejemplo, los cambios físicos, las reacciones químicas. Los cambios físicos son transformaciones que sufre la materia sin cambiar de composición. Las reacciones químicas son procesos en los que las sustancias iniciales o reactantes se transforman. Muchas gracias. Hola compañera Sandra Chávez, yo les voy a hablar un poco sobre la clasificación de la materia. Se describe clasificación de la materia general en química, elementos compuestos, mezclas homogéneas. La mezcla es la convivencia entre varias sustancias puras o compuestos que se puede dividir como mezclas heterogéneas. La mezcla es la unión de dos o más sustancias que no pierden sus propiedades es la unión de dos o más sustancias que no pierden sus propiedades y pueden ser separadas, se da un cambio físico.
Tenemos mezclas homogéneas. Es aquella que no se distingue a simple vista, que se necesita saborearla para distinguir sus componentes. Por ejemplo, aquí tenemos el agua con la sal. También tenemos el agua con el alcohol, que son mezclas homogéneas. Mezclas heterogéneas son mezclas compuestas de sustancias visibles diferentes o de fases diferentes. Por ejemplo, aquí tenemos el agua con las monedas. Aquí también podemos ver que tenemos el agua con arena. Son mezclas heterogéneas. Sustancias puras. Material homogéneo que siempre tiene la misma composición fija, variable y cuyas propiedades. Sustancias puras. Material homogéneo que siempre tiene la misma composición fija y variable y cuyas propiedades físicas y químicas son siempre las mismas. Gracias. Aquí la dejo con mi compañera Ana Sofía Muñoz. Hola, mi nombre es Ana Sofía Muñoz. Yo les voy a hablar un poco sobre la separación de mezcla. En la actualidad se pueden observar gran cantidad de eventos relacionados con la separación de mezcla. Ya les voy a explicar a ustedes por qué. Existen dos clases de separación de mezcla. Para separar mezclas homogéneas se llaman procedimientos físicos y para separar mezclas heterogéneas se llaman procedimientos mecánicos. Tenemos la filtración. Este procedimiento es uno de los más empleados en la cotidianidad debido a su práctica. La filtración consiste, un ejemplo, cuando nosotros vamos a hacer el café, tomemos esto como ejemplo, este líquido. Supongamos que este es el café, supongamos que este es el agua y supongamos que esta piedra es el café. Entonces aquí, y al momento de echar el agua, el líquido sale y aquí queda, entonces sale la mezcla y queda aquí el café, vea. Entonces este es la filtración. Existe también la decantación. La decantación consiste en separar dos líquidos immiscibles, es decir, que no son solubles, o en separar una mezcla formada por un sólido insoluble y un líquido. Ejemplo, aquí está el agua, que es una mezcla soluble, y tenemos el aceite, que es una mezcla insoluble, como pueden ver. Entonces, vamos a usar la técnica del embudo. El material más soluble sale, que es el agua, y el insoluble queda, que es el aceite. También tenemos la imantación. Aquí voy a colocar tierra. Aquí les voy a agregar estos imanes. Y aquí, como pueden observar, esto es un imán más. Aquí tenemos un imán. Entonces, al hacer así, como pueden observar, el imán se vino aquí, dejando la otra superficie aquí debajo. Entonces, esta es una separación de mezcla llamada imantación. Tenemos el tamizado, que consiste en hacer pasar por una red. Vamos a tomar este ejemplo, que esto es una red que echamos aquí. Entonces, un ejemplo, la arena va a caer debajo y aquí arriba van a quedar las piedras. Tenemos otro método de separación de mezcla, que es la centrifugación. La centrifugación consiste en separar dos mezclas. Tenemos la centrifugación. Esto consiste en separar una mezcla cuyos componentes son diferentes. Este ejemplo es muy utilizado en la casa. La lavadora, el proceso que hace la lavadora, donde coge la ropa y la seca,
cierto que separa, la ropa queda arriba y el agua queda abajo. Eso le llamamos centrifugados. Ya vimos todos estos procesos. Ahora vamos con procesos físicos como la destilación. Consiste en la extracción de sustancias. Un ejemplo de eso es la extracción que se le hacen a las uvas. Las extraen mediante un aparato y para producir el vino. Entonces a este proceso se le llama destilación. Tenemos la evaporación, que es una disolución de agua salada, se lleva a calentamiento y sin tapar el recipiente se deja hasta que el agua se evapore. Allá abajo en el fondo va a quedar el residuo que produce esta sal. Tenemos la cristalización, que es un proceso que se utiliza para purificar sustancias sólidas. Esto se logra disolviendo el sólido en un solvente caliente y el sólido que pretendemos cristalizar debe ser soluble en caliente y insoluble en frío. Luego se filtra para eliminar las impurezas presentes y se deja reposar y enfriar lentamente, con lo que se forman los cristales. Este tipo de procedimientos son ampliamente utilizados en la industria farmacéutica. La industria farmacéutica sabemos que es la que se encarga de producir medicamentos que van encaminados a la curación de enfermedades. Tenemos la cromatografía, que es un método que consiste en la separación de los componentes de una mezcla, apoyándose en las diferentes velocidades como se mueven, cuando son arrastrados por un disolvente que sea la fase móvil a través de un medio poroso. Gracias. Es Amelia Guardo Velázquez. Estaré hablándoles sobre el concepto de átomo y los diferentes modelos atómicos. El átomo es el componente fundamental de toda la materia. Es decir, todo lo que existe en el universo, lo que observamos, está constituido por átomos. El átomo es la partícula más pequeña de un elemento y siempre guardando su composición química. Como podemos observar aquí, tenemos un átomo. El átomo es eléctricamente neutro porque tiene la misma cantidad de electrones y protones. Está conformado por un núcleo en el que encontramos los protones con carga positiva y los neutrones neutros. A la vez encontramos los electrones que giran alrededor del núcleo por una fuerza electromagnética que tienen carga negativa. El átomo se podría volver un ion si es cargado eléctricamente. Si este átomo adquiere electrones, lo podríamos llamar anión, pero si pierde electrones o los cede, se considera un catión. Para explicar la estructura y el funcionamiento del átomo fueron necesarios varios modelos atómicos, como podemos observar aquí. Demócrito consideró que toda cosa estaba constituida por partículas eternas, invisibles, indestructibles e indivisibles. Luego John Dalton, basado en lo que había hecho Demócrito, consideró que el átomo es la partícula fundamental indivisible de la materia, que los átomos de diferentes elementos tienen masa y propiedades diferentes, que el átomo puede asociarse con otros para formar moléculas. Los compuestos químicos se forman de la unión de dos o más átomos de diferentes elementos. Pasamos a la teoría de Joseph Thomson. Con un tubo de rayos catódicos y descubrió partículas dentro del átomo a la que posteriormente denominó electrones. Este
considerado como el pastel con pasas o pudín. A partir de este momento se consideró el átomo divisible. Pasamos a Rutherford, donde considera el átomo es un espacio vacío dentro del cual se encuentra un núcleo con partículas subatómicas de carga eléctrica positiva, protones, que a su vez alrededor giran los electrones. Rutherford determinó la existencia de un núcleo atómico de carga positiva en el cual se hallaba la mayor porcentaje de masa. Los electrones giran libremente de dicho núcleo o centro. Bohr. Los electrones se desplazan alrededor del núcleo en órbitas circulares. Llamó a esas órbitas niveles energéticas. Un radio mayor tenía más energía que un radio pequeño. Gracias a estos modelos atómicos podemos comprender cómo actúan los átomos, sus diferentes partes, y a la vez podemos entender cómo se unen los elementos y conforman otras formas de la materia.